seguramente les provoca a ustedes lo mismo que a cualquier persona del mundo y del universo, que es el tema repulsivo de lo que es la corrupción. Aquello que lamentablemente dificulta que las personas tengamos mejores condiciones de desarrollo en nuestro país. Pero ¿qué cosa es la corrupción? Uso indebido del poder. Primer problema. Seamos realistas. El ejercicio de un cargo público termina siendo el ejercicio de un grado de poder. ¿Es así o no? Sí. Yo recuerdo que al día siguiente que salió mi resolución de aceptar mi renuncia al cargo de viceministro de Orden Interno, yo decía, uy, ya no soy viceministro. O sea, en pocas palabras, existe una situación lógica y válida de los seres humanos que nos hacen ver que en el fondo tenemos ese ejercicio de un poder que a su vez genera un aspecto importantísimo, que genera la oportunidad de tener una información asimétrica. ¿Qué es la información asimétrica? Es aquella información que la gente, que el funcionario, cuenta con un acceso a una información que resulta siendo desconocida por el principal, por el ciudadano, y que resulta, en términos económicos, costoso de adquirir. Primer problema relacionado al tema de la corrupción. O sea, en pocas palabras, corrupción, sinónimo de ejercicio inadecuada de esa cuota de poder que tiene el funcionario público y que revela de una u otra manera la situación lógica del ser humano. Sigamos leyendo. Para la obtención de un beneficio irregular. ¿Tenemos beneficios regulares en el transcurso de nuestra vida pública? Obviamente que sí. Y un tema adicional, y en el cual quisiera detenerme un ratito. Cuando nosotros pensamos en un esquema de corrupción, de lo primero que pensamos es en esto. ¿No es así? Sinónimo de corrupción, me dan o a alguna persona, a un funcionario corrupto, le dan dinero. Pero señores, no necesariamente es el sinónimo de corrupción. Ojo con el tema. Obtención de un beneficio irregular de carácter económico o no económico. Pregunta, ¿de qué manera puede ser la obtención de un beneficio no económico? Tráfico de influencias. Por ejemplo, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos hace referencia a un tema de extorsión, tráfico de influencias, nepotismo, fraude, uso de información privilegiada, X, Y, Z. ¿Cómo se demuestra? Eso es lo complicado. Y sigue. A través de la violación de un deber de cumplimiento. Deber de cumplimiento. Tenemos una obligación como funcionarios y servidores públicos. El que les habla tuvo la suerte y el honor de ser funcionario público por más de 20 años. Ya renuncié. Actualmente me dedico al ejercicio profesional independiente. Pero es obvio, cuando una persona está en ejercicio de este poder, debe cumplir determinadas reglas, determinadas normas. La gran pregunta que yo me haría y que se las traslado a ustedes y que a ella vamos a regresar después es, ¿solamente nosotros debemos cumplirlas? ¿O es que el Estado o aquellas personas que a veces hablan por teléfono cuando alguien está exponiendo, el Estado, y que siguen hablando, y que el Estado
¿El Estado no es que también debe cumplirlas? Les dejo con esa interrogante. Y sigamos leyendo. En desmedro de la legitimidad de la autoridad, obvio, el acto de corrupción deslegitima a la autoridad y la respuesta lógica es que sí. Gran ejemplo lo ocurrido hace poco. Gran ejemplo. La autoridad deslegitimada por una determinada situación. Y lo que es peor, ¿qué cosa es una política pública? Vamos a ese punto. Eugenio Lavera Parada, siempre regresaré a él, me parece un excelente autor chileno que nos habla del tema de políticas públicas. Nos dice que las políticas públicas son los programas de acción de una autoridad investida de poder público y que tiene a su vez una legitimidad gubernamental. Imagínense a dónde llega el tema de la corrupción. Deslegitima la autoridad y a su vez genera como consecuencia que la política pública sea también encubierta, digámoslo, de un halo de sombras. Y es más, y va más allá de eso. No solamente deslegitima la autoridad, también vulnera los derechos fundamentales de las personas. Y es obvio, los derechos fundamentales de los seres humanos tienen que ver con una serie de aspectos de nuestra vida diaria y en comunidad, pero que tienen una concreción abstracta en el tema de la dignidad del ser humano. Si una persona lucra con la posibilidad de alguien que va a un hospital y que quiere obtener un servicio, si una persona lucra con una serie de aspectos, afecta esa dignidad del ser humano, afecta el derecho a la vida del ser humano, afecta los derechos fundamentales de las personas. Imagínense hasta dónde llega el acto de corrupción y cuáles son las consecuencias que lastimosamente genera un acto corrupto.